Bien, en el tema de hoy que vamos a desarrollar es el de los números complejos. Ya la mayoría ha revisado este contenido en su libro de texto y básicamente ahora vamos a hablar del tema suma y resta de números complejos. Veamos, en primer lugar, la definición que ustedes trabajaron en semanas anteriores establecía que un número complejo es todo un número escrito de la forma A más BI, siendo I la unidad imaginaria básica que se utiliza para definir a un número complejo. Y A y B son números reales. Ahora bien, en cuanto a la suma de números complejos, ¿qué es lo que se debe realizar? La suma de dos números complejos es otro número complejo, con parte real, ¿verdad? En este caso se suman las partes reales del número complejo y una parte imaginaria, que sería la suma de las partes imaginarias. Por ejemplo, si tenemos acá A más BI, entendemos que A y B son partes reales, ¿verdad? Son números reales, pero en este caso, en el primer número, A representa la parte real del número complejo y este BI representa la parte imaginaria. Este lo vamos a sumar con otro número C más DI. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace? Se suma A con C, que es la parte real del número complejo, y luego se suma B con D, que es la parte imaginaria del número complejo. Ahora bien, eso es básicamente el procedimiento que se debe realizar. Veámoslo con un ejemplo. Dice acá, si A es igual a 4 más 5i y B es igual a 7 más 2i, entonces ¿a qué equivale A más B? Entonces, ahora bien, si revisamos lo de la parte anterior, tenemos que sumar la parte real, que sería el número 4 sumado con el número 7. Entonces tenemos acá 4 más 7. Y la parte imaginaria sería el número 5 sumado con el número 2. Y básicamente se hace una suma así básica como las que hemos realizado en clases anteriores. Sería 4 más 7, 11, ¿verdad? Parte real. Y 5 más 2, 7. Y se le agrega la unidad imaginaria i. Entonces la respuesta de sumar A más B sería 11 más 7i. Ahora bien, ¿cómo se resuelve una resta? La diferencia de dos números complejos es otro número complejo, tal que su parte real es la diferencia de las partes reales, es decir, similar a la suma, y la parte imaginaria es la diferencia de las partes imaginarias. Entonces veamos nuevamente lo que aquí aparece, ¿ve? A más BI menos C más DI. Entonces restamos entre sí las partes reales y restamos entre sí la parte imaginaria. Bien, ahora veamos un ejemplo más específico. Si A es igual a 9 más 4i y B es igual a 5 más i, vamos a realizar la suma de A más B y la resta A menos B. Ahora, ¿qué nos queda si hacemos A más B? Sería 9 más 5, parte real, y parte imaginaria 4 más 1. Recordar que cuando no existe un número delante de nuestra unidad imaginaria, se entenderá que ese valor real es la unidad. Entonces tendríamos 9 más 5 es 14 y 4 más 1 es 5. Entonces nuestra respuesta sería 14 más 5i. Es en realidad un número complejo. Ahora bien, ¿cómo nos resulta A menos B? En este caso, A menos B, una vez más, se trabaja primero la diferencia de la parte real, 9 menos 5, y la diferencia de la parte imaginaria, 4 menos 1. Entonces nos quedaría 9 menos 5 es 4 y 4 menos 1 es 3i. Entonces la respuesta es 4 más 3i. Ahora vamos a ver, ¿cómo reducirías la siguiente operación? En este caso podemos ver que está 4 más i menos 3 menos 2i más 7 menos 3i. Tenemos como una operación combinada. Primero vamos a agrupar la parte real de todos los números. En este caso sería 4 menos 3 más 7. Entonces tenemos toda la parte real agrupada. Y de igual manera la parte imaginaria, que sería la parte imaginaria 1 menos por menos acá nos daría más, sería más 2 y sería menos 3. Entonces ahora al hacer eso pues nos quedaría la parte real 4 menos 3 es 1 más 7 es igual a 8 y la parte imaginaria 1 más 2 es 3 menos 3 es 0. ¿Qué significa eso? Que mi resultado sería 8 más 0i. En conclusión, el resultado en esta ocasión es un número real y es 8. Bien, vamos entonces ahora
Lo siguiente. Para que tú puedas practicar, deberás de intentar lo siguiente. En tu cuaderno deberás de resolver el siguiente ejercicio. Dice así: dado los números complejos, z1 igual a 6 menos 4i, z2 igual a menos 8i y z3 igual a menos 3 más i, comprobar que la suma de dos de ellos cumple con la propiedad conmutativa. Es decir, que no importa el orden en que realicemos la suma, el resultado es el mismo número complejo. Eso es lo que tienes que verificar. Y el siguiente, que la suma de los tres cumple la propiedad asociativa. Entonces, para responder en primer lugar al literal A, debes de verificar lo siguiente. La suma de Z1 más Z2, verificar si es igual a Z2 más Z1, y de igual manera la suma de Z1 más Z3 y Z2 más Z3. Básicamente lo que tienes que hacer es realizar la suma primero en un orden y luego en orden diferente y verificar si la respuesta es la misma. Ahora bien, para responder al literal B, tienes que realizar lo siguiente. En la parte izquierda debes de agrupar los números de una forma. En este caso sería Z1 sumado con el resultado de Z2 más Z3. Y en el lado derecho, pues al contrario. Agrupamos primero Z1 con Z2 y este resultado lo vamos a sumar con Z3. Eso es lo que tú debes de realizar en tu cuaderno para pues practicar un poco lo que se ha visto hasta el momento. Bueno, eso es todo. Esperamos que se haya comprendido este tema de suma y resta de números complejos.